Si te digo que existe una derecha socialista, ¿cómo te quedas? Antes de pensar que la persona que lleva este canal de YouTube, es decir, yo, estoy loco, quiero comentarles, si prefieren, que derecha socialista es el concepto con el cual Gustavo Bueno se refiere a la tercera modulación de las derechas alineadas con el antiguo régimen, es decir, defensoras de la unión del trono y del altar, que tratan de salvar mal que bien, como pueden, los restos del antiguo régimen después de la arremetida histórica de las izquierdas políticamente definidas que nacen con la Revolución Francesa. La derecha socialista no hace alusión a una suerte de derecha intervencionista proteccionista en el sentido liberal del término, es decir, en el sentido liberal económico del término. No entendemos aquí socialismo como meramente hacer cosas desde el Estado, sino en un sentido en el contrarrevolucionario de las izquierdas socialistas y comunistas, socialdemócratas y comunistas, de las cuales ya hablamos en la serie de vídeos de este canal que dedicamos a las izquierdas políticamente definidas. De la misma manera en que la derecha reaccionaria, primera modulación de las derechas alineadas con el antiguo régimen, reacciona contra la izquierda jacobina, contra la izquierda liberal y contra la izquierda anarquista, y de la misma manera en que la derecha liberal reacciona en gran parte contra la izquierda jacobina y contra la izquierda liberal y contra la izquierda socialdemócrata y contra la izquierda comunista, y también contra las derechas no alineadas fascistas, la derecha socialista sería una reacción contra la izquierda socialdemócrata y contra la izquierda comunista, una contrarrevolución desde arriba que trata de evitar el auge del movimiento obrero y la toma del poder por parte del proletariado en sentido marxista, y por tanto un movimiento político que trata de salvar la unión del trono y del altar para establecer un tipo de economía donde el obrero esté protegido e incluso participe de alguna forma de gestión. Es decir, la derecha socialista es la reacción socialista del antiguo régimen contra el socialismo de izquierdas y contra el comunismo. Antes de echarse las manos a la cabeza pensando que esta categoría de bueno no parte del materialismo histórico de Marx, hay que leer lo que hablan Marx y Engels en el propio Manifiesto Comunista, lo que definen como socialismo reaccionario, es decir, como economía socialista que se opone tanto a la economía socialista revolucionaria, anarquista o socialista comunista, como al capitalismo. Un socialismo reaccionario que tiene diversas vertientes: el socialismo feudal, el socialismo pequeño burgués, el socialismo alemán o verdadero y el socialismo conservador o burgués. De estos cuatro, tres se corresponderían con el fenómeno que Bueno determina, a mi juicio, como derecha socialista: el socialismo feudal, el socialismo pequeño burgués y el socialismo conservador o burgués. No tanto el socialismo alemán o verdadero, que a mi juicio estaría más conectado con las formas de derechas no alineadas con el antiguo régimen que veremos en el vídeo que dedicaremos a los fascismos. En todo caso, este vídeo también tiene que servir para entender dos cuestiones. La primera, que socialismo no es un término unívoco, sino análogo. Hay muchas formas de socialismo, incluso virtual y políticamente enfrentadas entre sí, incluso a muerte. Y por tanto, un marxista puede rechazar otras formas de socialismo que no sean marxistas y puede enfrentarse a ellas de manera visceral, porque en el fondo no son más que una suerte de administración salvando los muebles todo lo que se pueda, tanto del capitalismo como de un orden precapitalista anterior, entretejido con determinadas relaciones sociales capitalistas o incluso socialistas. Y en segundo lugar, y esto es importante, y es que la derecha socialista como fenómeno histórico es el último acto de intento de supervivencia por parte del antiguo régimen o los restos del antiguo régimen que se conforman como derecha, y que tiene una esperanza corta de vida porque en un momento dado es superado por el propio desarrollo de fuerzas productivas que realizó en su momento. Es decir, la derecha socialista es la última gran reacción del antiguo régimen contra las izquierdas, contra el capitalismo, y al mismo tiempo, debido a lo efímero de su existencia, hoy día es arqueología e incluso es repudiado a nivel social e histórico por muchísima gente. De hecho, cuando pongamos los ejemplos de derecha socialista que nosotros vamos a desarrollar, se entenderá. Pero primero vayamos a hablar, en primer lugar, como digo, de lo que Marx y Engels en el Manifiesto Comunista entiende por socialismo feudal, por socialismo pequeño burgués y por socialismo conservador o burgués. No nos vamos a extender mucho porque en un momento dado dedicaremos una serie de vídeos al Manifiesto Comunista para explicar esto con mayor detenimiento. El socialismo feudal o socialismo clerical, incluso porque se entremezclan, según Marx y Engels en el Manifiesto Comunista, no es más que el intento por parte de la Iglesia Católica unida al trono, es decir, de la unión del trono y del altar, por paliar la explotación y opresión capitalista, pero sin renunciar a la hegemonía clerical y feudal, gremial, incluso de este tipo de acometida histórica que es el capitalismo, del modo de producción capitalista. De ahí que personas como
alguien que oscila entre la derecha socialista y la derecha no alineada fascista como José Antonio Primo de Rivera entienda que las unidades orgánicas tradicionales, familia, municipio y sindicato, sean las que tengan que organizar la economía de la sociedad. Pero cuidado, porque José Antonio Primo de Rivera, el sindicato, lo entiende más cercano a los gremios medievales y del antiguo régimen, que ya están desapareciendo, incluso en el propio desarrollo del franquismo están desapareciendo, de una manera muy distinta a la que lo comprendía Ramiro Ledesma, más cerca del fascismo tradicional, y que entendía que sindicato tenía que ser una suerte de organización sindical tradicional obrera en unión corporativa con la burguesía, pero quizás con un poquito más de control por parte de esta. En esta misma línea está el peronismo en Argentina, pero como digo, ya hablaremos de esto en los vídeos dedicados a los fascismos. Lo que sí tiene que quedar claro es que la idea de organización social del antiguo régimen es la que prima la derecha socialista y es la que trata de organizando a la Iglesia conjuntamente con el resto de instituciones del antiguo régimen que tratan de preservar su primacía histórica. En esa línea está tanto José Antonio Primo de Rivera como determinadas corrientes que, por ejemplo, en Argentina se llaman nacionalismo católico. Pero ¿cómo resumen ese socialismo feudal o clerical Marx y Engels? Leo el Manifiesto Comunista. El socialismo feudal, a juicio de estos autores, es una mezcla de jeremiadas y pasquines, de ecos del pasado y de amenazas sobre el porvenir. Si alguna vez su crítica amarga, mordaz e ingeniosa hirió a la burguesía en el corazón, su incapacidad absoluta para comprender la marcha de la historia moderna concluyó siempre por cubrirle de ridículo. Cuando los campeones del feudalismo demuestran que su modo de explotación era distinto del de la burguesía, olvidan una cosa, y es que ellos explotaban en condiciones y circunstancias por completo diferentes y hoy anticuadas. Cuando advierten que bajo su dominación no existía el proletariado moderno, olvidan que la burguesía moderna es precisamente un retoño fatal del régimen social suyo. Disfrazan tampoco, por otra parte, el carácter reaccionario de su crítica, que la principal acusación que presentan contra la burguesía es precisamente haber creado bajo su régimen una clase que hará saltar por los aires todo el antiguo orden social. Por eso, continúan, en la práctica política, toman parte en todas las medidas de represión contra la clase obrera, y en la vida diaria, a pesar de su fraseología ampulosa, se las ingenian para recoger los frutos de oro del árbol de la industria y trocar el honor, el amor y la fidelidad por el comercio en lanas, azúcar de remolacha y aguardiente. Del mismo modo que el cura y el señor feudal marcharon siempre de la mano, el socialismo clerical marcha unido con el socialismo feudal, algo que ocurrió de una manera tremendamente señalada tanto tanto en la Alemania del Segundo Reich, donde surge la derecha socialista realmente después de que Otto von Bismarck, el padre de esta corriente de la derecha tradicional, reculando sobre su Kulturkampf o su batalla cultural contra el Centrum católico, observa que necesita aliarse con este Centrum católico para tratar de evitar que la socialdemocracia alemana y el movimiento obrero se volvieran vigentes en Alemania, en la Alemania unificada. De ahí que los primeros conatos históricos de estado del bienestar se dieran con la Alemania de Bismarck. De hecho, ¿qué medidas establece el Segundo Reich alemán entre 1883 y 1889 para tratar de evitar el auge del movimiento obrero, aparte de la represión del propio movimiento obrero y del propio Partido Socialdemócrata? El seguro de accidentes, la pensión por discapacidad y la pensión por jubilación a partir de los 70 años. Y estamos hablando de un momento en que la esperanza de vida apenas pasaba de los 40 años. Y a pesar de que antes ya en Inglaterra, a través de las leyes fabriles, se empezaba a generar un cierto bienestar social que trataba de paliar el auge del movimiento obrero, es con Bismarck como los concerns, los grandes terratenientes prusianos, unidos al Centrum católico y también a la Iglesia luterana, tratan de construir una suerte de estado de bienestar, una suerte de socialismo que trate de paliar, uniendo todavía al trono y altar, el auge de la izquierda socialdemócrata. Y de hecho, a inicios del siglo XX, es otro miembro de la clase noble aburguesada del Imperio Británico, William Henry Beveridge, primer barón de Beveridge de Tougal, el iniciador en Inglaterra de las políticas del estado de bienestar que después asumiría el Partido Laborista, pero todo hecho para tratar de paliar, como siempre, al movimiento obrero y a la izquierda socialdemócrata y después comunista. De hecho, el término welfare state, estado de bienestar, se crea en esa época, en la época en que Beveridge plasma sus planes. Beveridge fue director de la London School of Economics hasta 1937 y a partir de 1940 es cuando empieza a preparar los planes que luego serían típicos del estado del bienestar, en el cual, después de la Segunda Guerra Mundial, se produce un pacto entre socialdemócratas, ordoliberales, economía social de mercado en la República Federal de Alemana, que en un principio incluso se llamaban neoliberales a sí mismos, y la democracia cristiana, que siguiendo los principios del humanismo cristiano, sería, desde cierto punto de vista, la vertiente democrática de esta derecha socialista. Beveridge lo que trató de hacer era mejorar
la forma en que la seguridad social se estaba tratando de aplicar en Inglaterra hasta ese momento. Y en un famoso informe presentado al Parlamento británico en que trata de analizar estas cuestiones, propone medidas como el pago de tasas sociales por parte de todo ciudadano en edad de trabajar, a partir de las cuales se pudieran pagar pues prestaciones en caso de enfermedad, en caso de desempleo, en caso de invalidez o en caso de jubilación. Esto permitió, a partir de 1945, convertir a Gran Bretaña en uno de los puntales del estado de bienestar en su época dorada, de 1945 a 1973, más o menos. Pero, insisto, no hay que olvidar que esta construcción del estado de bienestar, de esta derecha socialista, tanto primero en Alemania como después en el Imperio Británico o en Gran Bretaña, se hace para evitar el auge del movimiento obrero y para evitar posibles revoluciones que se pudieran producir tanto después de la Guerra Franco-Prusiana en Alemania, tanto como después de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, porque son planes hechos desde arriba, desde el poder, desde un poder en el cual todavía, por ejemplo, en Inglaterra, seguía habiendo unión de trono y altar, porque a pesar de que el obispo de Canterbury es nominalmente el jefe de la Iglesia Anglicana, la Iglesia Nacional de Inglaterra, es Isabel II de Inglaterra, la reina y antes el rey de Inglaterra, la cabeza del Estado y la cabeza de la religión oficial nacional del Reino Unido, de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Por tanto, el plan Beveridge, es decir, es un plan establecido como contrarrevolución desde arriba en un estado en el cual la unión del trono y del altar en forma de cesaropapismo está totalmente asentado. Pero en otras latitudes, por ejemplo en Europa continental y ya en el siglo XX, esa forma de derecha socialista en forma de socialismo feudal o clerical, donde se conservan determinadas instituciones del antiguo régimen o gremiales, junto con la doctrina social de la Iglesia, pues se plasman de otra manera. No hay que olvidar que la doctrina social de la Iglesia es una propuesta de planes y programas socioeconómicos, también éticos, por parte de la Iglesia Católica Apostólica Romana, que empieza a tomar forma a finales del siglo XIX con el Papa León XIII. No vamos a extendernos aquí sobre la doctrina social de la Iglesia y sus características fundamentales. Lo que sí queremos decir es que no se puede entender la derecha socialista, por lo menos en el mundo católico, sin esta doctrina social de la Iglesia, tanto en su vertiente humanista cristiana o demócrata cristiana, como en su vertiente dictatorial o autoritaria. Y aquí es donde entra un concepto fundamental para entender a la derecha socialista y, en general, y en particular a la doctrina social de la Iglesia, que es el concepto de justicia social, que empieza a usarse a finales del siglo XVIII, pero que tiene en el siglo XIX a su gran organizador doctrinario, que fue el sacerdote italiano jesuita Luigi Taparelli. La justicia social, según Taparelli, se basa en el derecho natural, es decir, en el orden divino, en el orden natural, pero en un sentido distinto o incluso contradistinto a la idea de derecho natural que la derecha liberal empezaba a arguir. Porque no hay que olvidar que las derechas también se enfrentan entre sí, y la derecha liberal está enfrentada a la derecha socialista y viceversa. Por eso, la obra más importante de Taparelli en la que empieza a plasmar esta idea de justicia social es Ensayo teórico del derecho natural fundado sobre los hechos, donde Taparelli defiende la definición de justicia social como la igualación de hecho de todos los hombres en lo tocante a los derechos de la humanidad. Como veremos, esta idea de justicia social tuvo una tremenda influencia en movimientos de la derecha socialista, también en algunos movimientos de la derecha no alineada, más influida por el catolicismo, como pueda ser el nacionalsindicalismo, la Falange en España, o también el peronismo. Pero la idea de justicia social ha llegado también a impactar y ha sido fuertemente defendida por la izquierda indefinida, tanto la que deriva de la socialdemocracia como la que deriva de la comunista, como en algunos grupos de derecha extravagante como pueda ser el cierto indigenismo, cierto indianismo o la teología de la liberación. Por tanto, a partir de un momento dado, la idea de justicia social, que tiene un origen en la derecha socialista, influye muchísimo en grupos de izquierda indefinida. Pero sigamos con el manifiesto comunista y cómo Marx y Engels siguen definiendo otras corrientes del socialismo reaccionario. Hemos hablado del socialismo feudal o clerical, hablemos ahora del socialismo pequeño burgués. Dicen Marx y Engels en este caso: en los países donde se ha desarrollado la civilización moderna, se ha formado, y como parte complementaria de la sociedad burguesa sigue formándose sin cesar, una nueva clase de pequeños burgueses que oscila entre el proletariado y la burguesía. Pero los individuos que la componen se ven continuamente precipitados a las filas del proletariado a causa de la competencia, y con el desarrollo de la gran industria ven aproximarse el momento en que desaparecerán por completo como fracción independiente de la sociedad moderna y en que serán reemplazados en el comercio, en la manufactura y en la agricultura por capataces y empleados. Acaban Marx y Engels esta parte dedicada al socialismo pequeño burgués de la siguiente manera: el contenido positivo de ese socialismo consiste, bien, en su anhelo de restablecer los antiguos medios de producción y de cambio, y con ellos las antiguas relaciones de propiedad, y toda la sociedad antigua,
vienen querer encajar por la fuerza los medios modernos de producción y de cambio en el marco estrecho de las antiguas relaciones de propiedad, que ya fueron rotas, que fatalmente debían ser rotas por ellos. En uno y otro caso, este socialismo es a la vez reaccionario y utópico. Para la manufactura, defiende el sistema gremial. Para la agricultura, defiende el régimen patriarcal, que ya el capitalismo ha fulminado. He aquí su última palabra. En su ulterior desarrollo, esta tendencia ha caído en una decepción cobarde. La cuestión fundamental para entender el socialismo pequeño burgués es que es desde la pequeña burguesía, desde el pequeño comerciante o desde el pequeño y mediano empresario, cómo se defiende una suerte de contrarrevolución y una suerte de justicia social que frene por una parte tanto los excesos del capitalismo como la posible revolución socialista o comunista, es decir, la dictadura del proletariado. Y de esta manera, la derecha socialista, entretejida entre su facción clerical, incluso de restos de feudalismo, con su facción pequeño burguesa, se conforma como una suerte de socialismo reaccionario que trata de salvar los muebles del antiguo régimen contra la arremetida de la revolución obrera. Pero incluso aquí los grandes burgueses entran también en concurso, porque aunque ellos son los que han revolucionado las fuerzas productivas y las relaciones de producción típicamente características del antiguo régimen, es decir, han acabado con él, lo han fulminado, han instaurado, tanto sus vertientes de izquierda liberal o jacobina como sus vertientes de derecha liberal, un nuevo orden económico y político y cultural, el orden del modo de producción capitalista. Hay grandes capitalistas, hay gran burguesía, que también, tratando de paliar esos excesos del capitalismo que ellos mismos han desatado y tratando de evitar en sentido contrarrevolucionario, una revolución de izquierda políticamente definida, defienden también su forma de socialismo, un socialismo conservador o burgués. ¿Cómo lo definen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista? De la siguiente manera. Una parte de la burguesía desea remediar los males sociales con el fin de consolidar la sociedad burguesa. A esta categoría pertenecen los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que pretenden mejorar la suerte de las clases trabajadoras, los organizadores de la beneficencia, los protectores de animales, los fundadores de las sociedades de templanza, los reformadores domésticos de toda suerte, y hasta se ha llegado a elaborar este socialismo burgués en sistemas completos. Los burgueses socialistas, continúan Marx y Engels, quieren perpetuar las condiciones de vida de la sociedad moderna, pero sin las luchas y los peligros que surgen fatalmente de ellas. Quieren perpetuar la sociedad actual, pero sin los elementos que la revolucionan y descomponen. Quiere la burguesía sin el proletariado. La burguesía, como es natural, se representa al mundo en que ella domina como el mejor de los mundos. Quieren la burguesía sin el proletariado. La burguesía, como es natural, se representa al mundo en que ella domina como el mejor de los mundos. El socialismo burgués elabora en un sistema más o menos completo esta representación consoladora. Cuando invita al proletariado a realizar su sistema y a entrar en la Nueva Jerusalén, no hace otra cosa, en el fondo, que inducirle a continuar en la sociedad actual, pero despojándose de la concepción odiosa que se ha formado de ella. Por tanto, ¿qué misión histórica supuestamente se asigna a sí mismo el socialismo conservador burgués? ¿Qué es lo que trata históricamente de hacer? Así lo definen Marx y Engels en el Manifiesto Comunista. Apartar a los obreros de todo movimiento revolucionario, demostrándoles que no es tal o cual cambio político el que podrá beneficiarles, sino solamente una transformación de las condiciones materiales de vida, de las relaciones económicas. Pero, por transformación de las condiciones materiales de vida, este socialismo no entiende en modo alguno la abolición de las relaciones de producción burguesas, lo que no es posible más que por la vía revolucionaria, sino únicamente reformas administrativas realizadas sobre la base de las mismas relaciones de producción burguesas, y que, por tanto, no afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, sirviendo únicamente, en el mejor de los casos, para reducirle a la burguesía los gastos que requiere su dominio y para simplificarle la administración de su Estado. Por tanto, la gran burguesía interviene en el caso de la derecha socialista, entretejida con la pequeña burguesía, con el clero o con la iglesia dominante en un país y también con los restos del antiguo régimen que queden, para tratar de hacer una contrarrevolución desde arriba que evite el nacimiento de un movimiento obrero socialista comunista que acabe con las relaciones de producción típicamente capitalistas, con el capital y con el conflicto capital-trabajo. Aunque los socialismos clericales, pequeño burgueses y gran burgueses pueden también chocar entre ellos, pero también pueden organizarse de una manera u otra en regímenes de derecha no alineada, de tipo fascista o nacionalsocialista o nacionalsindicalista, donde no hay tradicional unión de trono y altar. En el caso de la derecha socialista, sí se rigen todas estas clases sociales bajo la unión del trono y el altar, tanto en un sentido democrático como en un sentido autoritario dictatorial.
e incluso bajo una dictadura y una jefatura militar. Pero en el caso de la gran burguesía, de los grandes capitalistas, su socialismo conservador, en todo caso siempre tiene que ser un socialismo que les permita a ellos seguir siendo la clase social que son y por tanto una clase social hegemónica, política y culturalmente que siga apropiándose de plusvalor, tratando de conseguir el mayor beneficio posible en el menor tiempo posible. Algo típico de las relaciones de producción capitalista. Terminan Marx y Engels en el Manifiesto Comunista definiendo el socialismo de la siguiente manera. El socialismo burgués no alcanza su expresión adecuada sino cuando se convierte en simple figura retórica. Libre cambio en interés de la clase obrera. Aranceles protectores en interés de la clase obrera. Prisiones celulares en interés de la clase obrera. He ahí la última palabra del socialismo burgués, la única que ha dicho seriamente. Lo que significa que el socialismo conservador o burgués lo mismo puede defender el libre comercio o libre mercado que puede ser proteccionista. Y siempre bajo la unión del trono y el altar que trata de mantener junto con la pequeña burguesía, junto con los restos de la nobleza, del feudalismo o del absolutismo y junto con la iglesia o religión dominante de cada estado. En conclusión, el socialismo burgués se resume precisamente en esta afirmación. Los burgueses son burgueses en interés de la clase obrera. Y por tanto, este socialismo conservador o burgués podrá sobrevivir tanto en el estado del bienestar socialdemócrata generado, desmarxistizado, como en regímenes de tipo corporativo fascista o nacionalsocialista o nacionalsindicalista, como en regímenes democráticos proteccionistas de tipo peronista o de tipo República Islámica de Irán o tipo corporativo japonés. Pero es en la derecha socialista donde este socialismo conservador burgués, unido al socialismo pequeño burgués y unido al socialismo clerical o feudal que Marx y Engels agrupan en el socialismo reaccionario en el Manifiesto Comunista, se unirán bajo la unión del trono y del altar en formas de derecha socialista, es decir, la última modulación de las derechas políticamente alineadas con el antiguo régimen que tiene como misión realizar la revolución, o mejor dicho, la contrarrevolución desde arriba para frenar al socialismo del movimiento obrero, bien sea en su vertiente anarquista, en su vertiente socialdemócrata o en su vertiente comunista. Para no extenderme en ejemplos históricos, aunque ya he hablado de la Alemania de Bismarck y he hablado de cómo William Beveridge en Inglaterra trató de aplicar el estado de bienestar en un sentido de derecha socialista, aunque luego de la mano de los laboristas desmarxistizados, y después de haber hablado de la democracia cristiana, hay que mencionar a mi juicio los tres grandes ejemplos, al menos en España, de derecha socialista que ha habido. Y de ahí la polémica de este vídeo. Aunque no es tal polémica porque, como ya he dicho al principio, la derecha socialista es enemiga de la izquierda socialista, tanto en su vertiente anarquista, como en su vertiente socialdemócrata, como en sus vertientes comunista, bolchevique o asiática maoísta. Porque desde una perspectiva marxista, por ejemplo, la disyuntiva no es solo capitalismo-socialismo. La disyuntiva puede ser capitalismo contra también socialismos no marxistas o antimarxistas. Porque el marxismo entiende el socialismo como un medio para llegar a un fin, al modo de producción comunista. Mientras que hay otras corrientes del socialismo, como la derecha socialista, donde entiende que el socialismo es un fin y no un medio. Aunque en el caso de la derecha socialista sea al mismo tiempo un fin para evitar la revolución proletaria y también un medio para reprimir esa misma revolución proletaria y ahogar al movimiento obrero para que los trabajadores tengan una suerte de bienestar, incluso algún tipo de participación política y económica que evite su sublevación, la revolución. Y de ahí que el marxista pueda ser enemigo cerril y vehemente y radical de otras formas de socialismo que siempre denunciará como meras gestiones más o menos caritativas, proteccionistas y más o menos suaves de capitalismo. Por tanto, ¿qué sería la derecha socialista? Una tregua ante el capital y la reacción. Tregua que trata de conformar una economía más o menos planificada, más o menos proteccionista, con alguna que otra medida de bienestar social, pero siempre con el objetivo de acabar con los movimientos de izquierda políticamente definidas. Sobre todo anarquista, repito, socialdemócrata, comunista y asiático. Lo que no está para negar que incluso los regímenes de derecha socialista se consiguieron grandes logros económicos, políticos y sociales para la clase trabajadora. Los tres ejemplos que pone Gustavo Bueno en El mito de la derecha, libro publicado por Temas de Hoy en 2008, republicado, reeditado por Pentalfa en 2021, en el caso español son tres: Antonio Maura, la dictadura de Miguel Primo de Rivera y el franquismo. Dice Gustavo Bueno: con el rótulo derecha socialista designamos a una familia o estirpe de sucesivos movimientos políticos con relaciones de filiación que, referidos a España, ocuparán el poder con cortas interrupciones durante las tres primeras cuartas partes del siglo XX. El maurismo, la dictadura de Primo de Rivera y el franquismo. Y aquí, bueno, hace una aclaración importante que no debemos dejar de lado. El sintagma derecha socialista que aquí utilizamos no se confundirá con el mismo sintagma que se utilizaba
a principios del siglo XX y posteriormente en los debates de la Primera y la Segunda Internacional o la Internacional de Ámsterdam de 1904. En estos debates, derecha socialista era expresión que designaba dentro del socialismo, entendido entonces como la izquierda por antonomasia, a las corrientes reformistas y gradualistas en la línea del revisionista Bernstein, frente a los intransigentes, a veces considerados como la izquierda del socialismo, que solo contaban con el proletariado para consumar la revolución final. La expresión derecha socialista designará aquí, en resumen, a una corriente política clasificada ordinariamente como derecha, pero sin embargo paradójica y aún contradictoriamente ante el uso ordinario de los términos, con proyectos propiamente socialistas. Es decir, la forma en que Bueno define derecha socialista está más afín a lo dicho por Marx y, a mi juicio, más afín a lo expuesto por Marx y Engels en el Manifiesto Comunista como socialismo reaccionario, particularmente el feudal o clerical, el pequeño burgués y el conservador o burgués entretejidos entre sí, dejando aparte el socialismo alemán verdadero, más cercano, como digo, a esa definición del Manifiesto Comunista que a la propia praxis política de la Primera y de la Segunda Internacional respecto a los grupos que dentro de la socialdemocracia eran más gradualistas, más reformistas o menos partidarios de la revolución violenta. Continúa Gustavo Bueno, ya hablando sobre Antonio Maura. El maurismo fue la corriente precursora en los años anteriores a la Primera Guerra Mundial, a raíz de la cual el Partido Comunista de Lenin logró la victoria en la Revolución de Octubre. La dictadura de Primo de Rivera ocupó el poder político en la década de los años 20, década de entreguerras, en la que surgió el fascismo italiano y el nacionalsocialismo alemán. El franquismo comenzó 3 años antes de la Segunda Guerra Mundial, continuó en los años de la Guerra Caliente y de la Guerra Fría, y se extinguió poco antes de la caída de la Unión Soviética. La reunión de estas 3 etapas de la vida política española, en una secuencia taxonómica, tiene pretensiones que desbordan, desde luego, los propósitos de una taxonomía porfiriana, y asumen la forma de una taxonomía plotiniana que engloba en la unidad de una estirpe o filum los eslabones relativamente independientes, pero con indudables relaciones de filiación de una misma secuencia histórica. Antonio Maura procedía del liberalismo, mejor dicho, de la derecha liberal. Fue discípulo del político Gumersindo de Azcárate e incluso diputado en Cortes en 1881 por el Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, quien en la época de la Restauración se alternaba en el poder con Cánovas del Castillo, el arquitecto de ese régimen restauracionista. En 1902 Maura había sido ministro en el gobierno de Silvela y en 1903 había llegado a ser presidente del gobierno de España. Maura, en un momento dado, llega a ser partidario de un régimen autoritario militar, es decir, de una dictadura en España. Y Maura defendió incluso el golpe de Estado que llevó a Miguel Primo de Rivera al gobierno español en su dictadura y fue parte incluso del partido de Miguel Primo de Rivera, Unión Patriótica. De hecho, para que veamos las conexiones que existen entre la derecha socialista y el fascismo, el órgano de expresión del movimiento maurista, la acción que defendió el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera, estaba dirigido por Manuel Delgado Barreto, que durante la Segunda República, en 1933, asumió la dirección del periódico El Fas, de clara inclinación fascista. De hecho, Antonio Maura, a principios del siglo XX, fue uno de los grandes defensores del concepto de ciudadanía, heredada de la idea de cibes o quibes del Imperio Romano, muy defendida por Robespierre y otros jacobinos en la Revolución Francesa, y que a través de la idea de nación, de ciudadanos libres e iguales en derechos y deberes, en el sentido entendido por Antonio Maura, así se trataba de ahogar la lucha de clases, porque en la ciudadanía no hay distinción de clase social. Lo que está claro es que entre Maura, el maurismo, el primoriverismo, es decir, el movimiento de la Unión Patriótica que defendió la dictadura de Miguel Primo de Rivera, y el franquismo, estando incluso entre conexión entre la dictadura de Miguel Primo de Rivera y la dictadura de Franco, la figura de José Antonio Primo de Rivera, que estaría, insisto, a medio camino entre la derecha socialista y la derecha fascista, ese nexo en común entre estas 3 figuras, entre estos 3 periodos históricos, entre estos 3 momentos históricos españoles, es la idea de revolución desde arriba, o mejor dicho, de contrarrevolución desde arriba. ¿Qué es la revolución desde arriba? Según Gustavo Bueno, la revolución desde arriba es un proyecto que se enfrentaba al de la llamada revolución desde abajo, propugnada teóricamente en Francia y en Alemania por los sindicatos y los partidos obreros, y en España por los republicanos socialistas. E incluso los liberales, que en 1908 habían formado el bloque de izquierdas como un objeto precisamente de derribar a Maura, bajo el grito Maura no, predicaban la revolución desde abajo. Según algunos, la idea de revolución desde arriba dejaba sin programa a los liberales, y porque su regeneracionismo, inspirado en el político Joaquín Costa, fortificaba el sistema canovista que tanto republicanos como socialistas aborrecían. Continúa Gustavo Bueno. Los proyectos de una revolución desde arriba presentaban, sin duda alguna, semejanza con los proyectos del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Pero la semejanza es muy genérica y abstracta, porque las condiciones del siglo XVIII
antes de la Revolución Francesa eran muy distintas de las condiciones sociales y políticas en las que ya había aparecido la Primera Internacional, la Segunda Internacional Socialista y la Tercera Internacional Comunista. Y esto por más que algunos militantes del PSOE, en la transición del franquismo a la democracia, prefirieran acordarse de Carlos III y de rotular alguna vía pública como Avenida de la Ilustración, en Madrid, antes que de Marx o de Lenin. Ahora bien, y termina Gustavo Bueno aquí, el lema Revolución desde arriba fue el lema de Maura y de Silvela, antes, por cierto, de que lo invocara el general Ludendorff para justificar la incorporación del Partido Socialdemócrata Alemán al gobierno de Alemania, horas antes de la petición de armisticio a fines de septiembre de 1918, cuando acababa la Primera Guerra Mundial. Y la revolución desde arriba, contando eso sí, sobre todo, al menos teóricamente, porque en España no se podía contar con las instituciones, cuerpos u organismos que solo buscaban su propio interés, con el pueblo, no al margen de él, al modo del despotismo ilustrado, es precisamente la fórmula que define perfectamente la ideología política regeneracionista y reformista de la dictadura de Primo de Rivera y del régimen del general Franco, porque en modo alguno pueden considerarse estos dos movimientos como inspirados por los intereses contrarrevolucionarios del capitalismo, al margen y por encima de la revolución de los trabajadores. Y todo esto sin contar con el juicio que puedan merecer sus realizaciones respectivas. Para Antonio Maura, para Miguel Primo de Rivera o incluso para Franco y para los que comandaban en la dictadura franquista, lo que ellos estaban haciendo era una revolución desde arriba para evitar la revolución desde abajo, mientras que para la izquierda anarquista, la socialdemócrata y la comunista, dejo de lado la maoísta porque siempre ha sido residual y testimonial en España, la llamada por estos tres, Maura, Primo de Rivera y Franco, revolución desde arriba, en el fondo era una contrarrevolución desde arriba. Y por tanto, la derecha socialista es enemiga de las izquierdas que buscan construir el socialismo. Las izquierdas definidas, por supuesto. Pero a juicio de Bueno, la revolución desde arriba como concepto separa a la derecha socialista, aunque defiende parte del antiguo régimen, de lo que defendía la derecha reaccionaria. Esto explicaría, aunque estuvieran aliados en la Guerra Civil Española y en el franquismo, carlistas y franquistas, nacionalcatólicos, el nacionalcatolicismo sería la expresión española última de esa derecha socialista, sin embargo también tenía sus enfrentamientos. ¿Cómo define Gustavo Bueno este enfrentamiento, por lo menos a nivel ideológico? La derecha primaria, la reaccionaria, sí que podría llamarse en gran medida contrarrevolucionaria, aun cuando buscaba la restauración del antiguo régimen, pero la que englobamos bajo el concepto de derecha socialista no buscaba volver al antiguo régimen, por más que conservase un afecto especial por el siglo de oro y conservase la unión del trono y el altar, algo que se plasmó en la dictadura franquista mediante la Ley de Sucesión de 1947 y después en la ratificación del príncipe Juan Carlos de Borbón como rey Juan Carlos I de España y por tanto sucesor de Franco en la jefatura del Estado, mediante ratificación de los procuradores en las Cortes españolas en 1969. Es decir, ya en 1947 y contra Juan de Borbón, Franco designa a Juan Carlos como su sucesor y en 1969 efectivamente se le convierte en rey de España. Por tanto, la derecha socialista franquista tiene, mediante este mecanismo de restauración de la monarquía en España, junto con el peso absoluto que la Iglesia Católica tuvo en la época de la dictadura de Franco, la conexión más eficiente y sólida con el antiguo régimen, con la unión del trono y el altar, aunque tratará realmente de construir una contrarrevolución que impidiera al movimiento obrero hacer una revolución. Una revolución siempre en un sentido de izquierda definida, socialdemócrata o comunista. Y es en ese desarrollo de las fuerzas productivas que se produce con Maura, con Miguel Primo de Rivera y con Franco, lo que, en cierto sentido, llevaría a desarrollar ciertas contradicciones de estos regímenes que impidieron su sucesión en el tiempo más allá de sus generadores, Maura, Miguel Primo de Rivera y Franco, por lo cual no pudieron ir más allá de la etapa vital de estas personas, de la etapa vital de estos personajes. Porque conservar la unión del trono y el altar al mismo tiempo que se construye una economía industrializada y con estado del bienestar es complicado, porque realmente al construir esa economía del bienestar se están laminando todos los restos sociológicos e históricos del antiguo régimen anterior que se trata de preservar, aunque sea parcialmente. Y por ello la derecha socialista, siempre históricamente, es efímera y no tarda mucho tiempo en convertirse en arqueología. Y digo esto teniendo en cuenta que la dictadura franquista duró casi 40 años y, además de generar un cierto bienestar social con participación obrera, generó también mucho malestar social, produjo grandes bolsas de pobreza mediante el éxodo rural a las grandes ciudades como Barcelona o Madrid y obligó a muchas personas a dedicarse al extraperlo y a tener 2 o 3 trabajos con los cuales poderse mantener y tener un nivel de vida más o menos asequible. Por no mencionar a el grado de represión que hubo contra las fuerzas antifranquistas, que también fue notable. Entonces, ¿qué buscaba la derecha socialista, según Gustavo Bueno? Lo que buscaba era enfrentarse directamente con los problemas de la nueva sociedad
y no a título de contrarrevolución socialista, sino a título de alternativa a esta revolución planteada directamente. Una alternativa que solo resultaba inconcebible desde el dualismo trascendente de cuño marxista o anarquista, que partía antes de la caída de la Unión Soviética del supuesto de que la única revolución posible era la revolución proletaria y que por tanto la revolución desde arriba de la derecha era la clase vacía. Sin embargo, si uno lee detenidamente el Manifiesto Comunista, por eso lo he citado al principio, se da cuenta de que Marx y Engels sí tienen en cuenta esta revolución alternativa a la revolución de las izquierdas políticamente definidas que defienden el Manifiesto Comunista Marx y Engels, pero precisamente por ser alternativa es enemiga y contrarrevolucionaria de las revoluciones de izquierda políticamente definida de signo anarquista o de signo marxista. Y de hecho, incluso en el caso de la dictadura del Primo de Rivera, se produce una colaboración de esa derecha socialista con la izquierda socialdemócrata. Así lo narra Bueno. La dictadura del general Primo de Rivera recibió el apoyo decidido de la UGT, Unión General de Trabajadores, sindicato cercano al PSOE, y la colaboración del ala más extrema izquierda del PSOE, Partido Socialista Obrero Español, que acaso no tenía los escrúpulos democráticos del ala derecha, representada por Julián Besteiro e Indalecio Prieto. Aunque es cierto que Francisco Largo Caballero aceptó el nombramiento por el dictador Miguel Primo de Rivera de consejero de Estado. Ramón Tamames, en su libro Ni Mussolini ni Franco, la dictadura de Primo de Rivera y su tiempo, dice: los comités paritarios sirvieron a los socialistas, a los socialdemócratas, para multiplicar sus organizaciones de base. De este modo, al terminar la dictadura, la UGT había recrecido sus efectivos en 11.000 afiliados, un 50% más de los que tenía en 1923, mientras la CNT, vía persecuciones y detenciones de sus integrantes, quedó prácticamente fuera de combate. Algo que también ocurrió después, reproduciendo esta táctica de la UGT en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, cuando Comisiones Obreras se formó infiltrándose, esto por consejo de Stalin, en el sindicato vertical franquista e incluso yendo de la mano de algunos falangistas antifranquistas para tratar de organizarse como sindicato. Y de ahí que el gran poder actual, y desde hace años, de Comisiones Obreras, que es el sindicato con mayor número de afiliados en España, se cimentara bajo el régimen franquista. Porque Comisiones Obreras creció de la misma manera en que la UGT creció en la dictadura de Miguel Primo de Rivera. Por tanto, la alianza entre socialdemócratas y primorriveristas en la dictadura de Miguel Primo de Rivera, además de ser política y económica, fue táctica en beneficio del PSOE y de la UGT. Mientras que en el caso del PC y de Comisiones Obreras no fue una alianza táctica, sino una táctica en base a una estrategia de tratar de minar el régimen desde dentro, cosa que en el fondo realmente nunca se consiguió, porque además este régimen evolucionó a la democracia actual. Ya en el maorismo se produce esa convergencia, que ya hemos señalado antes, entre doctrina social de la Iglesia y intervencionismo que frenara los excesos del capitalismo y del liberalismo ya de la derecha liberal. Dice Gustavo Bueno: la Rerum Novarum de León XIII y su principio de subsidiariedad reforzaron el socialismo de Antonio Maura. Como hemos dicho, este era un católico practicante, sin perjuicio de su voluntad de distanciamiento entre la teología y el Código Civil, a pesar de lo cual cobró fama de santurrón y beato, y su ley del descanso dominical fue interpretada por sus enemigos como inspirada por el clericalismo, por lo que tenía la santificación de las fiestas. Ya en 1907, Maura llegó a decir que había que implantar una especie de socialización de la política y de llegar a la democracia manteniendo la monarquía. Estas velidades sociales y democráticas no gustaban a muchos patronos y la creación del Instituto Nacional de Previsión, INP, por la potenciación del Instituto de Reformas Sociales, se interpretaba como meros gestos del intervencionismo estatal que practicaba Maura con demasiado celo. Porque hay que tener en cuenta que estos movimientos de derecha socialista, tanto el bismarckiano como el de Beveridge, como el de Maura, el de Primo de Rivera o el de Franco, tanto sus vertientes democráticas como autoritarias, son movimientos que no son anacrónicos en el sentido de que traten de volver al antiguo régimen del todo, sino que son conscientes de que ya poco se puede salvar del antiguo régimen, aunque se salve la unión del trono y el altar, pero que también al mismo tiempo son hijos de su tiempo porque necesitan desarrollar las fuerzas productivas, acumular capital, mantener esa estratificación de clases que Marx y Engels refieren en el Manifiesto Comunista como socialismos feudal o clerical, pequeño burgués y burgués, al mismo tiempo que se intenta evitar el auge del movimiento obrero y de la revolución desde abajo para hacer una revolución desde arriba, pero en un sentido ya industrial avanzado que, como no podía ser de otra manera, acaba con los restos de ese antiguo régimen que, de manera muy leve, trata de salvar. Por tanto, la derecha socialista es hija de su tiempo y es un movimiento absolutamente contemporáneo de la historia y no algo rancio, como se pueda pensar desde posiciones izquierdistas. Y de hecho, que no es algo rancio lo explica Bueno de esta manera. El lector advertirá que la gran dificultad que encierra la expresión derecha socialista procede de la interferencia de los conceptos implicados en ella,
Derecha alude, por un lado, al concepto dualista esencialista, creado muy posteriormente a la introducción del concepto posicional de derecha. Socialista alude al concepto secuestrado por determinados partidos o movimientos políticos que pretenden monopolizar el adjetivo en beneficio de algunas especies, entre 100, de socialismo. Habrá que entender, ante todo, la expresión derecha socialista como denominación de determinados movimientos políticos concretos, ideográficos y aun emparentados por relación de filiación, que son socialistas porque participaron de un concepto contraído, secuestrado, pero distributivo de socialismo, en cuanto política dirigida a dar respuesta práctica a lo que se venía llamando la cuestión social, es decir, a los problemas perentorios derivados de la aparición, en el seno de las sociedades surgidas de la revolución contra el antiguo régimen, de bolsas cada vez más inquietantes de población depauperada, desarraigada, explotada o desatendida, que iban envolviendo a las clases opulentas o acomodadas del nuevo régimen. Sin embargo, estos movimientos de la derecha, sin perjuicio de su socialismo, se mantenían vinculados al antiguo régimen por relaciones de filiación, sin que por ello puedan reducirse a él como si tratasen de recuperarlo o de restaurarlo. Y en el caso de la derecha socialista franquista, esto se ve de manera clara cuando, por cuestiones que tienen que ver con el propio desarrollo de la Guerra Civil Española, el 20 de abril de 1937 Franco consigue establecer el decreto de unificación, que hace que la falange española de las Jons, es decir, el partido fascista español, y el carlismo, la comunión tradicionalista carlista, de corte de derecha reaccionaria, quedan unidos por la fuerza en el posteriormente llamado Movimiento Nacional, pero jurídicamente denominado Falange Española Tradicionalista de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Y todo bajo la tutela y la vigilancia de la Iglesia Católica y del alto clero, y también de la nobleza, de los grandes capitalistas y de monárquicos alfonsinos. Y algún que otro liberal, de derecha liberal. ¿Por qué ocurre esto? Porque Franco, al unificar a la derecha reaccionaria con la derecha no alineada del nacionalsindicalismo, está dando a entender que quiere mantener algo del antiguo régimen, pero caminar a un nuevo orden donde la justicia social se implante sin ser puramente fascista y sin ser puramente reaccionario, sino a través de un régimen a través de un régimen denominado nacionalcatolicismo, donde todos estos grupos queden englobados, pero al mismo tiempo controlados y también, por qué no decirlo, minados en sus planes más maximalistas. No vamos a extendernos sobre lo que fue el franquismo a nivel social. Lo que sí habrá que decir es que tanto los nacionalsindicalistas como algunos carlistas fueron perseguidos por el régimen de Franco, en tanto que se oponían a los planes y programas de eso que bueno llama derecha socialista, porque ni el carlismo ni el nacionalsindicalismo eran derecha socialista, eran otro tipo de formaciones políticas que solo estaban unidos a Franco, a la cúpula militar franquista y al alto clero en su lucha contra la revolución desde abajo. Porque la Guerra Civil Española, entre otras cosas, fue pura dialéctica de clases, de estados y de imperio. Y Gustavo Bueno es consciente de que al denominar al franquismo como derecha socialista, se le puede condenar al ostracismo o a lo que algunos llaman ahora cultura de la cancelación. Así lo define el propio Bueno. Solo dos palabras diremos sobre el régimen de Franco, orientadas a nuestra interpretación de este régimen como derecha socialista. Interpretación que tiene que contar ya con una condenación apocalíptica de las autodenominadas izquierdas de la España actual, principalmente aquellas que reivindican la memoria histórica. La condición de derecha del régimen de Franco no haría falta demostrarla ante las izquierdas, que precisamente consideran al franquismo como la más pura y tenebrosa expresión de la derecha reaccionaria e inquisitorial. Y sin embargo, esta condición de derecha que le atribuye la izquierda dualista no tendría que ver con la condición socialista que por nuestra parte le atribuimos, condición que tiene mucho que ver con la idea de progreso social. Ahora bien, la idea de progreso social, utilizada por la socialdemocracia gradualista o por el comunismo, es una idea metafísica, porque el progreso se mide por la distancia de un régimen dado al estado final de la humanidad, distancia que es totalmente imposible de determinar, lo que obliga a rechazar como fatua cualquier pretensión de progreso establecida en función de esa distancia, y como todavía más fatua, la calificación de reaccionario a quien no mide sus progresos en relación con ese estado final. Pero si tomamos el progreso social en un sentido positivo, será imposible llamar reaccionario o arcaico a un régimen que, partiendo de una situación de subdesarrollo social, agrícola e industrial como la que tenía España en 1936, terminó poniendo a España en el 10º lugar del ranking industrial mundial, lo que constituía el punto de partida que hizo posible la transición a la democracia. Es decir, la derecha socialista franquista es la que industrializa España en el siglo XX, partiendo ya
de procesos anteriores que se dan en la Segunda República y también en la dictadura de Miguel Primo de Rivera y en el maurismo, y lo hace aplicando un programa de justicia social, en un sentido católico de la palabra, en la cual se hacen muchas medidas que incluso en algunos casos fueron iniciadas antes en la Segunda República Española. Con lo cual, de la misma manera que la dictadura de Miguel Primo de Rivera aplicó medidas sociales que ya defendía el PSOE de Pablo Iglesias Pose, la derecha socialista del franquismo aplicó medidas sociales que fueron defendidas por grupos de izquierdas definidas en la Segunda República Española. El libro que a mi juicio mejor explica este proceso social de la derecha socialista franquista fue el escrito por el historiador Francisco Torres García, titulado polémicamente Franco Socialista, la Revolución Silenciada 1936-1975. E insisto, las medidas sociales del franquismo no partieron todas únicamente de su seno, no partieron todas de la iniciativa de ministros como José Antonio Girón de Velasco, al que muchos consideran el padre de la seguridad social en España, sino que en muchas ocasiones parten de medidas ya que empezaron a ser aplicadas en la Segunda República Española o en la dictadura de Miguel Primo de Rivera o incluso en la época de la Restauración, en la época de Maura o incluso antes. Pero entre las medidas que Franco estableció y que permiten calificarle como derecha socialista estarían las siguientes: ley de subsidio familiar, ley de subsidio de la vejez, ley del descanso dominical y festivos, ley de patrimonios familiares, seguro obligatorio de enfermedad, vacaciones retribuidas, paga extra de Navidad, que sigue existiendo en la actualidad, paga extraordinaria el 18 de julio, en el cual se conmemoraba el inicio del golpe de Estado que dieron los militares africanistas en 1936 contra la Segunda República Española, reforma del Instituto Nacional de Previsión, del INP, para tratar de mejorar la cobertura social sobre los trabajadores, elecciones sindicales en el seno de las empresas, protección de los trabajadores ante accidentes laborales, es decir, el franquismo perfecciona la prevención de riesgos laborales que ya se empezaba a hacer anteriormente, los primeros convenios colectivos en el año 1958, la mutualidad agraria, la ayuda a la ancianidad de 1962 o en 1963 la Ley de Bases de la Seguridad Social. Medidas todas ellas que muchas, insisto, partían de regímenes anteriores, incluida la Segunda República Española, y además medidas que luego fueron defendidas por grupos de izquierda políticamente definidas en la democracia actual, particularmente por el Partido Socialista Obrero Español, que en muchas cosas ha sido al mismo tiempo finiquitador y en otras continuador de la política social de la derecha socialista del franquismo, de Franco. En el franquismo, aunque el decreto de unificación que se firma en la Guerra Civil Española unifica a falangistas y a tradicionalistas en el seno de un régimen donde no tuvieron una relación armónica nunca, sin embargo, los tradicionalistas, la derecha reaccionaria, poco a poco va siendo arrinconada por el régimen. Así lo define Gustavo Bueno. Los tradicionalistas fueron pasando pronto a segundo plano, sin perjuicio de que la boina roja llegase a formar parte del uniforme del Partido Unificado y que Ramiro Ledesma Ramos fuera fusilado muy pronto y el edillismo del falangista Manuel Edilla quedara marginado por el régimen. Es decir, no solo fueron marginados los tradicionalistas, sino que también fueron marginados los nacionalsindicalistas o fascistas más puros. ¿Por qué? Porque lo que la derecha socialista trató de hacer fue unificar a las fuerzas humanas de ambas ideologías políticas, pero bajo una ideología distinta que anulara, los programas de estas otras dos. Además, el fascismo de Ramiro Ledesma no tenía que ver con el fascismo italiano, porque era una interpretación muy genérica del fascismo italiano, del cual tomaba el nombre por su analogía con el nacionalsocialismo, considerándolo como el acontecimiento europeo de mayor modernidad, pero despojándolo de los contenidos específicamente fascistas, de tal suerte que su concepto de fascismo podría también servir para definir a los partidos socialdemócratas y aún a los comunistas. ¿En qué es el fascismo? Ramiro Ledesma dice lo siguiente: el fascismo es, en su más profundo aspecto, el propósito de incorporar a la categoría de soporte o sustentación histórica del Estado Nacional a las capas populares más amplias. Desde el criterio que utilizamos, continúa Gustavo Bueno, la consideración del régimen de Franco como un régimen de derechas se funda en su proximidad formal, más que material, al antiguo régimen, en el mismo sentido en que lo hemos utilizado para analizar la dictadura de Primo de Rivera, y esto al margen de que fuera fascista o no lo fuera, salvo en algunos rasgos procedimentales y no constantes. Se ha subrayado siempre que los componentes cristianos, acaso tácticos en Ramiro Ledesma, más sinceros en Onésimo Redondo o en José Antonio Primo de Rivera, habrían sido suficientes para contener la moda fascista dentro de límites muy estrechos. Y en la orientación socialista de la derecha franquista no solo se notan cuestiones de intervención política estatal, sino incluso en materia sindical, si acaso muy influidas por el nacionalsindicalismo, pero también muy influidas por la doctrina social de la Iglesia.
Es decir, el sindicalismo vertical típicamente franquista, inspirado en parte en el corporativismo fascista que el nacionalsindicalismo trató de aplicar en España de una manera particular un poco separada del fascismo italiano, es un sindicalismo que permite al movimiento, bueno, mejor dicho, a la clase trabajadora, a los obreros, participar en la planificación económica e incluso las elecciones sindicales en los centros de trabajo. Y estos son todos los rasgos que permitiría, a juicio de Gustavo Bueno, determinar el franquismo como derecha socialista. Sin embargo, insisto, y ya como conclusión de este vídeo, la derecha socialista, también en el franquismo, es un movimiento que se toma a sí mismo como fin. Instaurar la justicia social en un sentido autoritario, defendiendo una suerte de instituciones orgánicas naturales basadas en el orden natural y el orden divino, familia, municipio, sindicato. Por eso se define en un momento dado el régimen como democracia orgánica. El régimen de Franco se definió como democracia orgánica. Y en otro sentido también como medio para impedir la revolución desde abajo, cosa que históricamente consiguió. Porque ni durante el franquismo, los maquis y después la infiltración de comisiones obreras en el sindicato vertical, ni después en la transición, ni en democracia, que es hija del franquismo, en gran medida, aunque en otras partes, en otro sentido, rompe con él, porque se acaba de sacar a Franco del Valle de los Caídos y se la ha enterrado en un sitio privado. La revolución obrera de las izquierdas políticamente definidas en España, hoy por hoy, ni se la espera. Y lo curioso es que las izquierdas indefinidas españolas, y aliadas en gran medida con las derechas extravagantes, lo que busca, más que hacer la revolución en España, es destruir España. Algo que, en el fondo, lo que demostraría es el triunfo de Franco, incluso después de muerto, porque se apropió hasta tal punto la idea de España para su persona, que ya no consiguió separarla de sí. Y por tanto, no hay nada, como diría el historiador Andy del canal Aventuras con Clio, no hay nada más franquista que el actual antifranquismo de las izquierdas políticamente indefinidas. Pero lo dicho, y este es un vídeo polémico que yo sabía que iba a ser polémico desde el principio. La derecha socialista es la contrarrevolución desde arriba contra las revoluciones desde abajo y al mismo tiempo la revolución desde arriba frente a un antiguo régimen que no puede desarrollar las fuerzas productivas ni las relaciones de producción en el sentido que se requiere ya en un momento determinado en finales del siglo XIX y el siglo XX en el contexto de sociedades avanzadas industriales. La derecha socialista es el antiguo régimen en una época industrial tecnocientífica en la cual tiene que tratar de sobrevivir, pero sobrevive durante un tiempo muy corto de vida, porque aunque la dictadura de Franco duró 40 años casi. ¿Por qué? Porque la derecha socialista es un proyecto condenado a perecer, un proyecto político, social, histórico, económico y religioso condenado a no tener más trascendencia y más desarrollo que acabar ahogado en el modo de producción capitalista, en el inmenso arsenal de mercancías que en el fondo ha ayudado a construir. Porque la derecha socialista franquista, en el fondo, lo que hizo fue preparar a la España del siglo XX para su inserción en la División Internacional del Trabajo capitalista moderna. Algo que demuestra Alicia Melchor en su magnífico artículo Privatización y desindustrialización durante la transición, publicada como primer artículo en el número 1 de la revista La Razón Comunista. Durante la transición y después con el PSOE se privatizaron y se liberalizaron más de 60 empresas estatales del franquismo. Y eso ocurrió porque el franquismo, como derecha socialista que se tiene a sí misma como fin y por tanto no como un medio hacia otro modo de producción como sí defienden las izquierdas socialdemócrata y comunista y asiática, no tuvo como horizonte otro más allá que el de existir hasta su muerte. Y ahí está la gran paradoja que impide ver este vídeo como una defensa de la derecha socialista o como una defensa del franquismo. Lo que se ha tratado de hacer en este vídeo es de definir, partiendo del materialismo político, es decir, la fusión de Marx con Bueno, entender que la derecha socialista o la unión del socialismo feudal clerical con el socialismo pequeño burgués, con el socialismo conservador o burgués, no es más que una contrarrevolución contra la revolución de izquierdas definidas y al mismo tiempo una revolución contra el antiguo régimen contrarrevolucionario, pero que, debido a este tipo de conflictos que la atraviesan, acaba muriendo y acaba dando en el fondo pie a un desarrollo capitalista típicamente democrático que es básicamente el hijo del franquismo. Lo que no invita a identificar a la democracia actual con el franquismo, pero sí a decir que es un derivado suyo o fruto de una transformación interna del franquismo. Como final, diremos que la derecha socialista, tanto en Bismarck, como en Beveridge, como en Maura, como en Primo de Rivera, como en Franco, son proyectos efímeros de contención de la revolución que en el momento en que han conseguido desarrollar las fuerzas productivas hasta un cierto punto,
tienen que disolverse, perecer en una democracia avanzada capitalista, pues su fin no es más que preparar a una sociedad atrasada mediante la fuerza militar o incluso mediante la democracia, en el caso de la democracia cristiana, insisto, en preparar una sociedad atrasada hacia el capitalismo democrático liberal típico. Y por eso la derecha socialista, a la larga, no deja de ser una aliada, muy a su pesar, fuerte de lo que luego será el capitalismo avanzado, financiarizado, industrial. ¿Por qué? Porque prepara el terreno a este, e incluso de su propio seno surgen las figuras que van a preparar ese terreno. Figuras que, por tanto, pasarán de ser de derecha socialista a ser liberales, a ser liberal conservadores, a ser demócrata cristianos proteccionistas, a ser incluso socialdemócratas, o a ser, en el caso de algunos falangistas, progresistas de izquierda indefinida, etc. Pues bien, esto ha sido el polémico vídeo sobre la derecha socialista, donde he tratado de engarzar la definición que se da en el manifiesto comunista con la que se da en el mito de la derecha, y para acabar no me queda otra más que agradecer a los que ven el canal de YouTube su apoyo, a los que se suscriben también su generosidad para seguir apoyando este canal. Muchísimas gracias a todos, y por supuesto a la gente que hace que este proyecto sea tan suyo como mío, a los patrocinadores griegos, romanos y hispanos, sin los cuales sería imposible este tipo de vídeo. Sin más, y después de haber hablado de este fósil histórico, me despido. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.